noticia. Sin duda, una de las preocupaciones mayores, o tal vez la central, de todos o casi todos los argentinos por estas horas pasa por la cuestión económica. Estamos en comunicación con Hernán Letcher, es economista del Centro de Economía Política Argentina. A él saludamos. Hernán, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, mucho se viene hablando de la situación que estamos atravesando, qué puede llegar a pasar a partir del domingo y a partir del próximo 10 de diciembre. En este sentido, mucho se viene hablando del tema de los subsidios. ¿Cómo sería una economía argentina sin subsidios? Bueno, la Argentina tiene una estructura de subsidios que permite o que convierte al salario en una cosa un poco más significativa. Uno recibe, yo supongamos tengo trabajo registrado y entonces tengo un salario que habitualmente lo denominamos como salario directo, pero a la vez recibo un salario indirecto. Para ser muy sencillo, si yo me tomo el colectivo y el colectivo me cuesta menos de lo que la tarifa habitualmente debería costar, porque tiene un subsidio, o en el caso de la electricidad y la energía, que tiene matices en la cuestión federal, porque depende de la empresa en cada lugar donde sea, pero todas finalmente están subsidiadas en la producción. Bueno, ese diferencial es un salario indirecto, es decir, engrosa mi bolsillo, mi salario de Sí, bolsillo, pero sin que yo lo reciba en billetes o depositado en la cuenta. Nosotros hicimos un cálculo bien. con CEPA, tomando como referencia los ingresos que tiene la clase media según las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que es una franja muy amplia porque va de unos 450.000 pesos a 1.200.000, es decir, ancha avenida de ingresos, y nos da que tomando algunas cosas, yendo los dos chicos, tomamos una familia tipo con un adulto adicional, con un adulto mayor, los dos chicos yendo a la escuela y con un diabético. Ayer veía una noticia que el 10% de los argentinos tiene diabetes, así que es Sí. bastante habitual lo que nosotros estimamos, y nos da que los subsidios representan, o el salario indirecto, entre el 80 y el 180% del salario. Este dato es interesante porque ninguno de esos segmentos paga impuestos por ese equivalente, porque en general, desde la mirada libertaria, el planteo es: yo te saco los impuestos y vos con eso pagás lo que no vas a tener en materia de subsidios. Y no compensa. Lo compensa en los salarios de muchos ingresos, de altos ingresos. Si yo le pongo 10 millones de ingresos, ahí sí, pero en el caso Sí. de un ingreso en este segmento de básicamente clase media que recién mencionaba, ni que hablar en clase baja, eh, lo que vos te ahorrarías de impuestos no llega a pagar ni una partecita de lo que hoy Ajá. tenés recibido en subsidios. Con lo cual, básicamente te empobrecerías. Respondiendo a la pregunta original, si no hubiese subsidios, el efecto sería de mayor pobreza, De naturalmente. algún modo esto viene a contradecir esto que dicen del hecho de, bueno, no me des subsidios, dame un mejor sueldo, ¿no? Pero no es lo que estaría en juego, sino tiene que ver con los impuestos de lo que ya está establecido. Claro, por eso el cálculo es Sí. cuánto, porque si yo a mí me quitan los subsidios del transporte o de la luz o demás, ¿qué voy a hacer? Y me doy vuelta si tengo trabajo y trabajo registrado, porque voy a mi jefe y le digo, bueno, pagame el diferencial. Y ahí pueden pasar dos cosas: que no me lo dé y yo sea más pobre, o que me lo dé pero que aumente los precios, o que no tenga forma de compensar ese diferencial y por lo tanto se empobrezca en todo caso la pyme, por ejemplo. Con lo cual, y tampoco lo va a compensar con los impuestos que no pague. La Argentina tiene una presión fiscal más allá de todas las cosas que digan, porque la verdad que uno escucha cada cosa. La Argentina tiene una presión fiscal del orden de 30%. Es los datos que están publicados por el Fondo Monetario Internacional de la economía argentina y son los datos oficiales. La verdad que es bastante Sí. fácil de determinar. Es decir, que más o menos, en promedio, el conjunto de los argentinos pagamos el 30% de nuestro ingreso. Ese sería el criterio. Entonces, aquel que tiene salario indirecto por encima de 30 se vería beneficiado con el salario indirecto y no con la quita de impuestos. Y aquel que, a la inversa, eh, sus, sus, sus impuestos o el pago de impuestos sea superior, se vería beneficiado con la quita de subsidios. Los ricos, de manera sencilla, los ricos se verían beneficiados si en la Argentina se eliminan los subsidios, ¿no? Porque pagarían menos Ujú. impuestos
y no hacen uso de esos subsidios en buena medida. Bien, a ver si yo no soy tan buena en matemática como vos, te consulto. O sea, 30% de impuestos es lo que, digamos, yo pierdo en mi sueldo. 80% es lo que de algún modo recibo como un salario indirecto con los subsidios. Hay un 50% a favor, digamos, de que se mantengan los subsidios. Entonces, de conveniencia, digo, para un trabajador común, de clase media. En el caso que nosotros mencionábamos, alguna puede decir, bueno, yo soy un poquito distinto, tengo esto, tengo el otro, pero en términos generales es efectivamente tal como vos bien decías. Sí. De nuevo, si yo a una persona de altos ingresos, por ejemplo, le pongo 20 millones de pesos de ingreso, los subsidios, que además probablemente ni siquiera los use, pero se reducen al 5% o menos. ¿Bien? Lo que estamos viendo, lo que estoy diciendo es, los impuestos son redistributivos. Yo recaudo de buena parte de la sociedad, pero en general eso va en beneficio, en forma de salario indirecto, a los sectores de clase media o clase media baja o baja. Bien, hay un sueldo entonces que es el directo, el que me acreditan, el que me pagan, un sueldo indirecto que se da a través de esto de los subsidios. ¿Qué pasaría en un sistema, digo, si de golpe se corta todo? Cuando hablas de todo, ¿a qué te referís? A todos los subsidios. Bueno, no, lo que decía hace un ratito. Más allá, más allá de la coyuntura en la familia que lo voy a sentir, al sistema económico en general y a la rueda que tiene que girar. Probablemente generaría un proceso recesivo muy profundo. Es la equivalencia, a ver, para pensarlo de manera más sencilla, es como que te recorten buena parte del sueldo. Si yo te recorto el 30% de tu salario, ¿qué pasa? Bueno, vos sos más pobre, vas a estar más complicada. Pero además, en términos económicos, esa plata no vas a ir a comprar o alimentos o zapatillas o ropa o algo. Ajá. Con lo cual, también lo va a ver el comercio que vende alimentos y, en definitiva, el que produce los alimentos. Con lo cual, esa retracción o la necesidad de cubrir ese salario indirecto con salario directo y sin poder hacerlo, va a tener efecto adverso en materia económica. Va a caer la producción, de hecho, de manera sencilla. Bien, ¿y qué decir al trabajador que dice, bueno, yo no recibo en realidad subsidios o que no siente que esté siendo subsidiado en nada? ¿Nos llegan a todos los subsidios? Bueno, sí, yo les sugiero que hagan un calculito con honestidad, porque uno se empieza a revisar, sí recibe, quizás va a la escuela pública, una escuela pública hoy no vale menos de 60.000 pesos, a la universidad pública o a la salud pública, al hospital, o tal vez recibe algún subsidio, si querés en ese caso de manera directa, o recibe un subsidio probablemente en su tarifa de electricidad, gas, puede ser. En general en eso se ha unificado, porque la chica justamente lo que se fue ordenando fue el subsidio a la distribución, que estaba concentrada en la región metropolitana y no en el interior, pero el subsidio a la producción, eso se mantiene, con lo cual hoy en términos energéticos, por ejemplo, es uniforme. Entonces, te saltaría la tarifa de manera significativa, no para aquellos que ya no tienen subsidio, que esos básicamente, de hecho, ya lo han dejado de cobrar. Con lo cual es razonable hacer el calculito y identificar cómo te beneficiaría o cómo te afectaría. Si vos, por ejemplo, además, no tener trabajo registrado, bueno, ¿qué pagas? El IVA con las compras, cuando compras alimentos de repente. Bien. Pero bueno, probablemente te ahorres también vía subsidio en la atención de, no sé, de la salud pública, buena parte. La atención de un tratamiento de diabetes son 500.000 pesos mensuales. Sí. Claro, uno ni siquiera lo sabe porque la educación o la salud ha sido pública desde hace de toda la vida en la Argentina, entonces ahora, uno no tiene ni mensurado. Sí, ahora te consulto, ¿no? Esta relación que tenemos los argentinos con los subsidios, en nuestro país tan establecidos, ¿no? Los subsidios, bien decías, para la salud, para la educación, ¿se da también en otras latitudes o es algo que solamente en la Argentina decimos, bueno, me quitan los subsidios y pareciera que me están cortando las piernas? No, en el mundo, todos los países, los subsidios son un mecanismo de redistribución del ingreso, por definición. Con lo cual, si uno quiere redistribuir el ingreso, los subsidios son una herramienta indispensable. Bien, la redistribución puede ser, digamos, buscando más equidad o no.
En otros países, de hecho, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, subsidian al pequeño productor. ¿Bien? Y de Sí. hecho es uno de los cuestionamientos porque compiten deslealmente con el resto del mundo. Dicen, bueno, supuestamente es libre competencia, pero ellos subsidian a los pequeños productores. Bueno, es una política ¿a qué apunta? Apunta a que una parte del esfuerzo del conjunto de la sociedad vaya o se teledirija a ese segmento porque lo consideran estratégico. Bueno, todos los países del mundo tienen subsidios, de hecho, o en energía, bueno, en distintas cuestiones, con lo cual es una herramienta bastante utilizada en términos generales. En nuestro país está concentrada en el sector, si querés, de transporte y en el sector de los servicios públicos. Que Bien, además a mí me parece interesante porque eso apuntala a la producción y el consumo. Si, bien. si, yo, si yo tengo energía más barata, Alemania creció con energía barata. Si yo tengo energía más barata que lo que el mundo o los combustibles, imagínate si hoy tuviésemos paridad internacional y el combustible vale 800 pesos. ¿Qué le pasa al productor agropecuario? Lo funde. Sí. Que después que no lo reconozcan, no sé, yo qué sé, pero bueno, la realidad es que lo fundiría. Así que me parece bastante interesante tener una política de subsidios, por ejemplo, a ese segmento, ¿no? Bien, le agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy amable y muy gráfico sobre todo. Un abrazo grande para ustedes. Muy amable. Hernán Letcher es economista de el Centro de Economía Política Argentina, hablando de esto, este escenario que se plantea y es una de las alternativas para el próximo 10 de diciembre, dependiendo de cada uno de los candidatos y sus posibilidades de llegar al sillón de Rivadavia. Continuamos y hay más noticias.